Bueno, en lo que se van uniendo, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en esta nueva entrega del Forum Lab, realizado por la Unidad de Análisis Financiero. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema nuevas tecnologías, activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Muy rápidamente les voy a presentar a quienes serían que estarían abordando esta temática en el día de hoy, que es el señor Gustavo Vega, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, y Gabriela Rodríguez, quien es experta técnica también del Gafilat. Sin más preámbulo, ya que tenemos unos minutos retrasados, le voy a pasar la palabra para que iniciemos. Gracias. Muchas gracias, bienvenido y un saludo a todos. Primero, a saludarles y agradecerles por la invitación para poder participar en este foro con estos temas tan importantes, tan relevantes y que, bueno, están en la agenda de la comunidad internacional en muchos aspectos, pero principalmente en el tema de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es un tema que se ha estado trabajando ya por algún tiempo, pero no deja de ser innovador, precisamente por su naturaleza. Así que, pues nada, estamos contentos de que nos hayan invitado, de estar participando en este foro con ustedes y bueno, trataremos de ir sobre los temas, como ya has presentado. Soy secretario ejecutivo adjunto del Gafilat y conmigo está también Gabriela Rodríguez, que lleva también los temas de riesgo aquí internamente en la Secretaría. Y es un tema transversal que toca precisamente estas nuevas tecnologías, los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales en el estándar internacional, ¿no? Vamos iniciando y la idea de todo esto es irles llevando hasta el detalle de cómo estamos ahora en este tema, no solamente en la región, sino a nivel internacional, cuáles son los temas que se han estado discutiendo y cómo es que se espera que los países vayan cumpliendo con las reglas de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo relacionados con las nuevas tecnologías y más enfocado específicamente a los proveedores de servicios de activos virtuales. Así que, si me permiten, voy a pasar con la primera filmina, que ya hemos hecho la introducción, así que vamos por la segunda. Y la segunda es precisamente pues, adentrarnos al tema de Gafi y el estándar internacional, ¿no? Como ustedes conocen, Gafi pues, es un organismo intergubernamental que se creó ya hace algunos años, 1989, y su objetivo es generar pues, estándares internacionales que de alguna manera fijen la aplicación efectiva de medidas tanto legales como normativas, institucionales y operativas para los sistemas de prevención y combate, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ahora, relativamente recientemente, pues también el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción en masa, ¿no? Uno de sus mayores trabajos, pues también es no solamente fijar esos estándares, sino para fijar esos estándares, pues ir identificando y analizando las amenazas que pueden integrar a los sistemas o que pueden estar, sí, pues de alguna manera impidiendo que los sistemas estén siendo efectivos, ¿no? Y eso es por eso que también desarrolla documentos de buenas prácticas políticas y pues tipologías también, ¿no? De cómo se están utilizando nuevas tecnologías, nuevos productos o se están vulnerando esas nuevas tecnologías y esos productos para lavar el dinero o financiar el terrorismo. Y otra de las cuestiones que realiza es, pues, además de identificar y analizar
cuáles son las deficiencias de los países a través de las evaluaciones que realiza de los sistemas de cada país, es también pues identificar aquellas jurisdicciones que por su bajo cumplimiento pues se entienda que no están tan comprometidos con los estándares en la comunidad internacional para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, y que por ende pues pudiera ser de mayor riesgo para el sistema financiero internacional y la economía. Podemos pasar a la siguiente. La manera en cómo el Gafi, digamos que puede expandir sus reglas, sus recomendaciones, su estándar internacional, porque ustedes sabrán que, bueno, el Gafi lo que emite son recomendaciones, ¿no? Es que el término recomendaciones pues es algo engañoso. Claro, no querían ponerle un nombre más fuerte que implicara, digamos, algo más obligatorio, pero en realidad es que por la manera en cómo se conduce las revisiones y las consecuencias que crea el no cumplir con los estándares, pues es que básicamente que los países lo ven casi tan obligatorio como un tratado, ¿no? Obviamente esto no está sujeto a normativa o a figuras de índole de derecho internacional, pero tiene consecuencias quizá a veces más fuertes que cuando hay esa vinculación, ¿no?, al derecho internacional que todos conocemos. Así que, bueno, la manera en cómo se asegura de que haya un seguimiento a ese estándar, no solamente con los países miembros del Grupo de Acción Financiera, sino que se pueda expandir a través del mundo, es a través de lo que nosotros le denominamos pues la red global, ¿no?, del Gafi. Gafi cuenta en sí pues solamente con 37 miembros, y se encuentran dos organizaciones regionales que son la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, ¿no? Pero además de esos 37 miembros y estos dos grupos, organizaciones regionales, están 9 grupos regionales estilo Gafi, lo que en inglés sus siglas lo dicen, les llamamos F-Service, ¿no? Uno de esos, ahí los pueden ver, ahí están los logos de cada uno, ahí están los 9, abajo, por el cinto, y el más bonito de esos es justamente Gafilat, que está al lado ahí izquierdo, inferior izquierdo en la orilla, ¿no? Gafilat, pues justamente es el que engloba a la región de Latinoamérica, y que, bueno, somos nosotros parte de la Secretaría, y como Secretaría estamos encargados de ayudar a nuestros miembros a la consecución de ciertas medidas para cumplir con ese estándar internacional del Gafi, ¿no? Y nosotros, nuestra posición ante Gafi, pues es precisamente eso, ¿no?, de coadyuvar en nuestra región, con ellos, en nuestra región, para que los miembros del Gafilat pues tengan no solamente el conocimiento para saber cómo deben de cumplir con las recomendaciones, con el estándar internacional, sino también ser evaluados en razón de la implementación de ese estándar y su efectividad. Que ahorita vamos a ir un poco más adelante e iremos conversando en relación a cómo es que funciona esta parte y el papel tan importante que cumple el Gafilat, su secretaría, pero sobre todo pues, los países miembros, que son los que en realidad pues, hacen todo que este trabajo pues,
se vea, ¿no? Que sea algo que realmente tenga un impacto en sus países y en la población de cada uno de sus países. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues ahí están, ¿no? Las funciones de nuestro grupo regional estilo Gafi, que se llama Gafilad, del cual República Dominicana es miembro, junto con otros 17 países de la región, pues es precisamente ayudar a los países a que puedan establecer medidas de prevención y combate conforme al estándar internacional de Gafi, ¿no? Para ello, pues ya les hablaba, ¿no? Existen como principal objetivo, pues el realizar esas evaluaciones mutuas. Evaluaciones mutuas les llamamos porque no es que esas evaluaciones las realice el secretariado directamente a los países, sino que el secretariado es únicamente una guía que vigila que se lleve a cabo esas evaluaciones conforme a una metodología que vamos a hablar un poco más adelante. Pero esa metodología es con la que todos los países del mundo son evaluados. La misma metodología por la cual se evalúa pues, ese estándar internacional fijado por el Grupo de Acción Financiera y que nos permite dar un piso mínimo de cumplimiento y que se pueda hacer de alguna manera medible cuánto es el nivel de cumplimiento a través de una misma metodología de evaluación. Y se llama mutua porque claramente lo hacen entre pares. Entre los países se evalúan y quiere decir que los países de alguna manera tienen la obligación de ceder funcionarios públicos, expertos, que después ayuden al Gafilad a evaluar a sus pares, a sus compañeros miembros del Gafilad y eventualmente pues, sacar los resultados en un reporte de evaluación mutua, ¿no? Informe de evaluación mutua, como le decimos aquí en Gafilad en español. Otra de las cuestiones que nosotros consideramos es importante y que damos una prioridad bastante alta en nuestro grupo es la asistencia técnica que brindamos a los países. ¿Por qué? Porque nuestra región requiere todavía de cierta atención en cuestiones que se han estado trabajando, pero que de alguna manera requieren de tiempo para irlas madurando. Y en esa maduración nos gusta a nosotros como grupo pues ir acompañando a las autoridades de cada país lo más posible, ¿no? Y es por eso que la asistencia técnica es tan importante para asegurar que los países, en la medida de lo posible, pues entiendan mejor qué es lo que pide el estándar y cómo debería aplicarse a fin de que cuando se evalúen, pues lo tengan muy claro, pero sobre todo a fin de que sus sistemas de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción en masa, pues sean efectivos, ¿no? Que los resultados que estén brindando sean lo que uno esté esperando y el mismo país requiera conforme a su riesgo y contexto. Vamos a hablar un poco de eso más adelante del riesgo y contexto que es importante en las realidades de cada país y cómo es que esos términos tienen un impacto en la metodología de evaluación. También ayudamos, y es parte de nuestro trabajo como grupo, a desarrollar cuestiones normativas e institucionales, guías, buenas prácticas y documentos que puedan dirigir las acciones del país sin el ánimo de
digamos, de sentar nuevos estándares, sino más bien con el ánimo de darle, pues sí, una guía a los países de qué es lo que se espera que apliquen conforme al estándar internacional, ¿no? Hay cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante de qué hablamos exactamente cuando hablamos de estándar internacional. Y verán que, bueno, estamos todos acostumbrados quizá a escuchar las 40 recomendaciones del Gafi, que parecen muchas, pero que si las leemos, pues dicen muy poco, ¿no? O sea, que es algo muy general. No es hasta que vemos las notas interpretativas, hasta que vemos el glosario, que empezamos ya a preocuparnos un poco, ¿no? Porque esto sí que es mucho lo que tengo que hacer como país y lo que tengo que entender como país para poder, sí, para poder ir cumpliendo con todo esto, ¿no? Que es el estándar. Podemos pasar a la siguiente y vamos a ir adelantando un poco el tema del estándar. Pues estos son los países que son miembros del Gafilat, ¿no? Ahí podrán reconocer pues su bandera y entre esas pues están las 18 banderas de los países que son miembros. Nos pusimos ahí en orden alfabético, pero justamente después de Perú y antes de Uruguay está República Dominicana, ¿no? Es uno de los dos países que son islas del Caribe que son miembros del Gafilat, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Pues ahí están. Esto es a lo que nosotros le llamamos el estándar internacional del Gafi. Como pueden ver, ahí pues ha habido un desarrollo y cambios en el estándar. Primeramente porque el mundo, como todo en la vida, pues está cambiando, ¿no? Y el tema específico del fenómeno del lavado, pues también. Entonces, al inicio comenzaron muy recatados, viendo el tema del lavado de activos solamente relacionado pues, a ciertos delitos, ¿no? A ciertos delitos que les preocupaban en ese entonces era el narcotráfico, ¿no? Y eran, pues, cuando se creó todo eso, se juntó el G7 y dijeron, vamos a hacer algo porque se está de alguna manera afectando digamos, los flujos normales de dinero y de fondos que deberían haber, ¿no? Se dieron cuenta que había flujos ilícitos que estaban afectando el sistema financiero internacional. Entonces empezaron a crear este estándar que iba dirigido primeramente pues, a esos países grandes que querían cubrir su sistema financiero y de alguna manera pues salvaguardar la integridad del mismo. Pero claro, uno va andando en estos temas y se va dando cuenta que el crimen organizado va quedando adelante, ¿no? Entonces el estándar empezó a estar obsoleto muy rápido, porque el crimen organizado trabaja así, trabaja con tendencias muy innovadoras. En ese entonces, pues se veía que había flujos de distintos tipos de delitos, ¿no? Y entonces fueron cambiando la manera también de lavar el dinero. Y el Gafi pues iba tomando, como venía, ciertas tendencias, ciertas nuevas maneras de lavar el dinero, nuevos vehículos para lavar el dinero, y así fue creando poco a poco, cambiando pues el estándar, ¿no? Hasta llegar a 2004, donde además de después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, pues se sumaron a las que ya había 40 recomendaciones para el lavado de activos, donde ya abarcaban algunos delitos precedentes, la mayor parte de los delitos precedentes, le sumaron que esas recomendaciones también podrían
ser útiles para prevenir y combatir al financiamiento al terrorismo, ¿no? Y le sumaron nueve recomendaciones especiales que le llamaron en ese momento, especiales para prevenir y combatir al financiamiento al terrorismo. Fue hasta 2012 que se creó la que hasta el momento pues es el estándar que está, digamos, vigente, pero que no ha dejado de cambiar, que, bueno, decidieron juntar esas 9 especiales con las 40 que ya estaban y decidir que, bueno, casi que cada una de las recomendaciones prevenían y combatían o tenían algo que ver con ambas cuestiones, y sumaron también al financiamiento, a la proliferación de armas de destrucción en masa en algún punto, ¿no? De alguna manera. No es que aplique transversalmente a todas como sí lo hace el lavado de activos, pero sí que cada vez está tomando un poco más de cancha, ¿no? Lo que vemos para la quinta ronda es, por ejemplo, que se va a aplicar el tema en el riesgo, la evaluación de riesgo, pues ya va a requerir que se evalúe el riesgo también que tiene el país en el tema de la aplicación de las sanciones financieras dirigidas específicamente relacionadas también con la proliferación de armas de destrucción en masa. Así que hasta ahí toda la historia del estándar internacional y cómo es que fuimos llegando hasta donde estamos ahora, ¿no? Con ese estándar que se creó, digamos, la base en 2012 y que, bueno, no ha dejado de cambiar. Y uno de los cambios que vamos a ver ahora más adelante, pues es precisamente esa recomendación 15 que toca específicamente a las nuevas tecnologías y de lo que vamos a hablar un poco más a detalle a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales. Una más adelante, muchas gracias. Pues ya les decía yo que estamos para el cumplimiento de esta metodología, para el cumplimiento de estas recomendaciones y de este estándar internacional que se crea a través de pues, 3 cuestiones, ¿no? La primera es las 40 recomendaciones, que ya les decía que es un textito, cada recomendación es muy pequeño, muy general, lo lees y más o menos entiendes, pero no te llegas a preocupar todavía, ¿no? Pero te hace referencia en algunas a notas interpretativas. Y es ahí donde te empiezan a explicar pues, qué alcance tiene cada una de las 40 recomendaciones. Y además que se usa una terminología que pues no necesariamente es tan clara porque puede referirse a muchas cuestiones. Así que es por eso que se va acotando esa terminología en un glosario para que los países puedan tener muy claro pues a qué nos referimos cuando hablamos por cuestiones muy claras, por ejemplo, que parecen muy obvias, pero te define qué es, por ejemplo, una institución financiera, ¿no? Como es que el estándar internacional aplica a todos los países del mundo, pues lo que aquí es una institución financiera, pues puede ser que en otro país su ley diga que solo las instituciones financieras son los bancos. Y puede pasar porque el término que utilizan en su ley es institución financiera. Y ahí a las otras les dicen de alguna otra manera. Bueno, pues ellos, para que no hacernos problema con cada uno de los países, dicen institución financiera es el que en el glosario es los que se dediquen a, y empieza a dar una lista de actividades que se consideran actividades financieras, ¿no? Muy presente. Así de sencillo, pero de útil, es un glosario del GAFI que es parte de lo que les llamaba el estándar internacional. Cuando hablamos de estándar internacional, hablamos justamente de esas 40 recomendaciones, notas interpretativas y su glosario. Ahora, ya sabemos cómo se creó el estándar, cómo vino desarrollándose a través del tiempo por las cuestiones de
el fenómeno de lavado y financiamiento del terrorismo, que es cambiante, pues ha ido convirtiéndose, ¿no? Ha ido desarrollándose a las necesidades, quizá no a la velocidad que va el crimen organizado y su inventiva, pero ahí vamos llevando un poco la carrera, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte. ¿Cómo es que el Gafi y los grupos regionales estilo Gafi pues pueden evaluar el cumplimiento de los países, ¿no? Y para eso les decía que se valen de una metodología que es la misma, que se aplica para todos los países del mundo que forman parte de la red global. Esa metodología, digamos que se divide en dos cuestiones. La primera es cumplimiento técnico, que lo que revisa es que el país cumpla con un marco jurídico mínimo, que es, cada recomendación te dice, esta ley, estas cuestiones deben de estar en ley, por ejemplo, ¿no? La debida diligencia que deben realizar los sujetos obligados del sistema, pues debe estar en ley. Y entonces van al país y dicen, enséñame la ley donde dice que los sujetos obligados deben de hacer debida diligencia del cliente. Aquí está, señor. Le ponen entonces una palomita y ahí está, marco jurídico en ley, ¿no? Después tienen que ver que también tengan los poderes, procedimientos y competencias, o sea, el marco institucional que haga que esa ley sea realmente aplicable, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos con cumplimiento técnico. Es una parte importante, pero ya no es la parte más importante, sino la parte más importante viene después, que se llama efectividad. Entonces, lo que llamamos efectividad es que una vez que tenemos ese marco jurídico e institucional, lo vamos a aplicar y lo que pide la efectividad pues es medir conforme al riesgo y contexto del país si los resultados son satisfactorios. Los resultados que uno va obteniendo como país en la prevención y el combate al lavado de activos pues van en línea con lo que se espera conforme al riesgo que tiene ese país de ser y su sistema de ser vulnerado para lavar el dinero o financiar el terrorismo, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos haciendo un cierre con el tema de la metodología, un cierre un poco de cómo se hacen las evaluaciones, y hablamos que todas esas evaluaciones se hacen entre pares, ¿no? ¿Podemos hacer la siguiente, Firmina, por favor? Ahora vamos ya a la materia que nos trae aquí en este foro, ¿no? Que es la recomendación 15 del Gafi. Esta recomendación, como todo el estándar internacional, pues también sufrió cambios. Nació como una recomendación que tenía dos criterios, o sea, tenía dos apartados muy simples. Eran dos párrafos y uno básicamente entre los dos decían que las instituciones y los sujetos obligados que deberían tener ciertas obligaciones en relación a cuando fueran a dar un servicio o un producto nuevo, tecnológico o innovador. Entonces, tenían la obligación primero de pues, revisar y analizar cuál podría ser el riesgo de implementar ese nuevo producto o servicio y esa nueva tecnología dentro de sus productos o servicios, ¿no? Y bueno, eso funcionó hasta que nació, no hace mucho, esto que estamos hablando por todos lados, que son los activos virtuales. Los activos virtuales
comenzaron y bueno, se empezó un poco a hablar al interior del Gafi en relación al impacto que podría haber, sobre todo en las políticas monetarias, cómo lo veían los bancos centrales, no estaban un poco celosos de, oigan, ¿qué quieren hacer? Yo soy el único que emite valores y emite monedas. Y claro, era algo que nadie estaba acostumbrado a pensar, ¿no? A pensar transferencias de fondos sin que pase por una banca corresponsal o sin que pase por el sistema, digamos, tradicional bancario de remesas, ¿no? Y eso cambió el panorama y el paradigma que teníamos todos en nuestra cabeza de cómo funciona, pues sí, los tipos de activos, ¿no? Cómo funciona el poder intercambiar otro tipo de activos que no sean pues las monedas que estamos acostumbrados nosotros a usar, ¿no? Los fondos y bienes que estamos nosotros acostumbrados a comerciar. Así que, bueno, el Gafi empezó con esa preocupación, hizo unas consultas al interior de los países con los bancos centrales, muchos se pronunciaron a decir, pues, ¿saben qué? Ahí está, es algo que no estoy en posición de poder controlar, pero no lo reconozco. Y quiere decir que, bueno, yo como Banco Central, pues no respaldo, porque no tiene respaldo conmigo. Y bueno, pues quien lo use, pues tendrá que tener bajo su propio riesgo. Y empezaron a ver que, pues sí, al inicio pues había ciertas fluctuaciones fuertes y bueno, todavía las puede haber, pero eso no evitó que la gente siguiera usándolo. Porque ya vamos a ver, pero tiene también su utilidad para ciertas cuestiones, ¿no? Para ciertas realidades, para cierto contexto de ciertos países con gran nivel inflacionario, cuando quiere, bueno, pues ahí es cuando empiezan a llamar un poco la atención en ese uso y los países se empiezan un poco a preocupar, ¿no? A saber, bueno, no sé si estoy entendiendo bien el alcance de lo que está realmente pasando con este comercio de este tipo de activo que todavía no es tangible y no puedo ni siquiera entender cómo es que pasa de un lado a otro, ¿no? Y esto viene a través también del uso de lo que se llama blockchain, ¿no? Que es al inicio pues tan complicado también de entender. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Así que, bueno, el Gafi decidió, pues para empezar por el inicio, hacer una definición, ¿no? Y ahí puso que, bueno, los activos virtuales es un activo, una representación digital de un valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se utiliza para los pagos o inversiones, ¿no? Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda fiat, valores u otros activos financieros que ya estén cubiertos, pues precisamente por las recomendaciones del Gafi. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a aplicar doblemente el estándar, sino que estos activos virtuales les va a aplicar específicamente la recomendación 15. Ahora les vamos a explicar, bueno, cómo realmente pues la recomendación 15 te remite a las anteriores, pero la idea es que no hagas que, digamos, unos valores o unos bonos o cuestiones como, sí, futuros o algo así, que es un tipo de inversión, pues pasen por el filtro financiero y después también tengan que pasar por el filtro de virtual, ¿no? Aunque sean por medios virtuales, es una representación de un valor que ya es reconocido por las otras recomendaciones, ¿no? Que son productos financieros. Pues lo dice, lo aparta, ¿no? Dice, bueno, sea como sea que tu país lo quieras identificar, para mí va a ser, digamos, independiente y solamente le va a aplicar esta recomendación a este tipo de activos, ¿no? Que fue definiendo. La siguiente, por favor. La definición ya un poco más desmenuzada, pues está aquí, ¿no? Estamos hablando primero de qué es un activo virtual
Y luego, bueno, pues, ¿qué es un proveedor de servicios de activos virtuales, ¿no? Digamos que los activos virtuales son como si fuera el dinero, ¿no? Y bueno, pero yo no puedo regular al dinero en sí. Yo tengo que regular al banco, ¿no? Que es el que pone el dinero aquí y capta y hace intermediación. Pues lo mismo aquí. Vamos a regular a los proveedores de servicios de activos virtuales. ¿Por qué? ¿Y qué son esos proveedores? ¿Qué tipo de actividades hacen esos proveedores? Pues ahí se los podría leer, pero ya los tienen ahí en unos bullets, pero bueno, independientemente de todo esto, pues son los que intercambian activos virtuales entre activos virtuales y moneda fiat, ¿no? Tienes un activo virtual y, bueno, haces la compra por moneda fiat. Intercambio entre una o más formas de activos virtuales. Un tipo de activo virtual y cambias por otro, un Bitcoin por otra moneda. Transferencias de activos virtuales, como si fuera dinero, pero a través del blockchain. Custodia, administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre estos mismos, ¿no? Básicamente, pues son aquellos que con las carteras virtuales, no, wallets, virtual wallets, sí, carteras virtuales. Bueno, pues administran también esos activos para que lo puedas tú dirigir, digamos, también hacer la inversión, compra-venta y de ahí hacer todo este manejo de tu propia cartera. Y también la participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un activo virtual. Básicamente es todo el universo de lo que se considera puede hacer o debería estar regulado si estás tratando o estás siendo parte de tu negocio, pues activos virtuales, ¿no? Todo aquel que compre, venda, intermedie o administre, básicamente, con activos virtuales y ese sea su negocio preponderante, pues va a ser un proveedor de servicios de activos virtuales para temas del estándar y por ende tendrá que ser sujeto obligado del sistema de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los países. La siguiente, por favor. Esto es un poco de lo que les venía yo hablando. Básicamente es cómo se ha ido viniendo la discusión al interior del GAFI sobre los activos virtuales y qué tan amplio o hasta dónde, porque esta discusión no ha parado. La verdad que sigue todavía discutiéndose al interior del GAFI, porque obviamente este fenómeno pues tampoco ha parado. Han salido nuevos tipos de moneda, nuevas reglas de transferencia, las reglas del viajero, hay muchos términos que van saliendo conforme va desarrollándose el negocio de activos virtuales, ¿no? Y es así que para irlo entendiendo, pues de octubre de 2018 a diciembre de 2019, pues hubo unos grandes cambios en el estándar internacional, llegando pues de tener solamente 2 criterios a creo que 15 criterios le quedaron a esa recomendación. La verdad, ahora mismo no lo recuerdo, pues son bastantes. Porque básicamente lo que te pide es que apliques lo mismo que aplicas a las instituciones financieras, pero a los proveedores de servicios de activos virtuales, y en cada uno de esos criterios que están en la metodología de evaluación, pues te va diciendo qué es lo que tienes que revisar que cumplan, ¿no? Básicamente hasta ese nivel estamos llegando con la implementación de esta recomendación 15, que decíamos nueva recomendación 15, ya no está nueva, pero no deja de ser nueva porque se sigue desarrollando, ¿no? Se sigue todavía discutiendo y no faltará mucho en que vuelva a haber un cambio, ¿no? Que la haga otra vez nueva. La siguiente, por favor.
Y creo que ahí cambio a mi compañera Gabriela, que ya nos va a explicar un poco más a detalle, pues cómo es que se espera que se aplique esa recomendación 15 en relación a los proveedores de servicios de activos virtuales. Les agradezco de antemano por la atención y bueno, voy a estar aquí pendiente un rato más. Un saludo a todos. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Gustavo. Solo para confirmar si me escuchan bien. ¿Sí? Sí. Bueno, entiendo que sí. Bueno, antes de dar inicio directamente a la parte que me corresponde en cuanto a la recomendación 15, bueno, presentarme, ya bienvenido Gustavo, dijeron para mi nombre, pero bueno, mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy experta técnica de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAD y como bien mencionaba Gustavo, bueno, yo estoy apoyando un poco a los 18 países miembros del GAFILAD en todos los temas asociados a riesgos y consecuentemente también todo esto relacionado a la recomendación 15. Así que yo también voy aprendiendo junto con ustedes en todo este largo camino que hemos recorrido respecto de la nueva recomendación 15. También no quiero comenzar sin agradecer también a la Coordinación Nacional de República Dominicana en nombre de la UAF por todo este evento. La verdad es que más de 700 personas están conectadas, así que increíble. La verdad, esto muestra también el compromiso país que ustedes tienen respecto de la implementación de todo lo que tiene que ver con el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Pero bueno, ya habiendo dado los agradecimientos y habiéndome presentado un poco, bueno, agradecer a Gus por toda la introducción también que hizo y que nos permitió también conocer cómo se ha ido desarrollando el estándar internacional en materia de lavado de contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y consecuentemente la recomendación 15 que también es parte de un estándar integral para combatir este tipo de delitos. La nueva recomendación 15 que denominamos pero que viene de 2018, el GAFI trabajando en distintos aspectos asociados a las criptomonedas, pasó de criptomonedas a activos virtuales para definir un concepto más apropiado y así fue como Gustavo también nos hizo referencia al concepto que fue establecido hoy en el glosario para los activos virtuales y para los proveedores de servicios de activos virtuales. Pero bueno, la pregunta del $1.000.000 es ¿cómo aplicamos la recomendación 15? Ya sabemos qué son los activos virtuales, ya sabemos qué es el GAFI, ya sabemos qué es el GAFILAD, que República Dominicana forma parte del GAFILAD, consecuentemente debe de implementar las medidas relativas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero ahora nosotros como país, como sector privado, como autoridades competentes, ¿qué debemos hacer para poder cumplir todo lo vinculante a esta recomendación 15? Bueno, la misma establece obligaciones tanto para el país como para específicamente los proveedores de servicios de activos virtuales. En ese sentido, se establece que, en primer lugar y como una condición inicial, el país debe conocer, comprender, identificar, evaluar cuáles son los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el sector de proveedores de servicios de activos virtuales y que estén vinculados a lavado de activos, financiamiento del terrorismo y todos aquellos delitos que estén asociados a estos tipos penales. Para poder desarrollar este nivel de comprensión de riesgos, el país debe desarrollar estudios específicos que permitan conocer cuáles son esas vulnerabilidades, esas amenazas a las cuales se encuentra expuesto este sector en particular. Cuando me refiero a que es una obligación país, me refiero a que todos los actores que forman parte integrante del sistema deben de entender cuáles son esos riesgos a los cuales están expuestos. Cuando me refiero a los actores, me refiero tanto a los supervisores, me refiero a los reguladores, me refiero a los mismos proveedores de servicios de activos virtuales y me refiero incluyendo también aquellas autoridades que tienen que ejercer la función judicial también. Todos los órganos, las autoridades investigativas, el judicial, todos deben de comprender directamente los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Una vez que ya como país se comprenden cuáles son los riesgos, se debe desarrollar un sistema que permita identificar cuáles son los proveedores que están operando en el país o que operen
fuera del país y que sus actividades también tengan alguna repercusión interna en el país para poder desarrollar un proceso de otorgamiento, ya sea de licencia o de registro, que permita conocer cuál es la masa de entidades que realmente están prestando estos servicios. Esto, obviamente, es un ejercicio que se tendrá que realizar previamente, porque para poder entender los riesgos, que también este sector comprenda los riesgos, como país tenemos que saber cuántos son los proveedores de servicios que están prestando los servicios en el país y que también garantizar que estos comprendan el riesgo, como les decía. Bueno, una vez que también hemos desarrollado todo este proceso de otorgamiento de licencia y de registro, el país tiene la obligación de supervisar al sector de la misma forma que supervisa otras instituciones financieras. Por ahí Gustavo me hizo un spoiler cuando les comentaba y él les decía, bueno, pero es que en la recomendación 15 puede ser una sola recomendación, pero realmente hace una referencia cruzada a distintas recomendaciones, a más del 50% de las recomendaciones que refiere al estándar, y hace una similitud y una comparación con las instituciones financieras. Es decir, que los proveedores de servicios de activos virtuales deberán de cumplir todas aquellas obligaciones como lo hace hoy una entidad financiera. ¿Cuáles son estas? En términos generales, todo lo que tiene que ver con la implementación de medidas preventivas, reporte de operaciones sospechosas, debida diligencia y todas aquellas asociadas al marco preventivo que establecen las recomendaciones del CAFI. Una vez que los sectores están implementando estas medidas, el país deberá designar un supervisor específico que garantice que realmente se están implementando esas medidas y, en consecuencia, ante incumplimientos del marco, como sucede hoy con una institución financiera y algunas no financieras, se debe de contar con un marco sancionatorio proporcional, efectivo y disuasivo para fomentar el cumplimiento de estas medidas de prevención. Entonces ya hicimos referencia a cuáles son las obligaciones país, la obligación país que manda la recomendación 15. Pero, ¿cuáles son aquellas entonces que yo como proveedor de servicios de activos virtuales debo de cumplir? Eso podríamos decir es obligación país, una obligación integral. Bueno, yo como proveedor debo de implementar todas las medidas preventivas, como les decía, similares a las de instituciones financieras, y por eso les hacía referencia a estas que son las muy importantes que establece el estándar, como la debida diligencia, que está relacionada a la recomendación 10, el mantenimiento de los registros, a la recomendación 11, y el reporte de operaciones sospechosas, a la recomendación 20. También el proveedor debe de obtener, mantener y transmitir toda la información que pueda obtener del originador y del beneficiario al realizar transferencias. Si tenemos conectados proveedores de servicios de activos virtuales, seguramente se les debe venir a la cabeza la famosa, indiscutible y dolor de cabeza de todos que estamos en el medio de la Travel Rule. Todo este tema de la obtención, de mantener, de transmitir, de poder colocar a disposición a las autoridades competentes, no es ni más ni menos que la Travel Rule, que nos manda a poder tener la capacidad de obtener la información tanto del originante como del beneficiario de la transacción y poder mantenerla y colocarla a disposición de las autoridades competentes frente a casos específicos que se relacionen, que vinculen a los activos virtuales. Ya vamos a hablar más adelante un poco de este tema. Sé que es el tema de moda, el tema que sobre todo ha sido complejo también de poder desarrollar, de poder implementar por parte de los países, no solo exclusivamente a República Dominicana, sino que, y no solo a nivel del GAFILAC, sino a nivel de la red global. Pero bueno, ya les voy a hacer más adelante un comentario en este sentido. Siguiente, por favor. Pero bueno, la lámina anterior era más que nada como un panorama general, contarles un poco en términos generales la obligación país, la obligación del proveedor de servicios de activo virtual, pero como comentó Gustavo, el estándar a la hora de realizarse la modificación tanto a la recomendación como a las notas interpretativas, al mismo glosario, porque se tuvieron que incluir definiciones como la de activos virtuales, la de proveedores de servicios de activos virtuales, también se realizó una modificación a la metodología de evaluación. ¿Eso qué significó? Bueno, que a la hora de realizar esos procesos de evaluación entre pares,
de conformidad a lo que establece la metodología, ahora se tendrá que evaluar todo aquello relativo a los proveedores de servicios de activos virtuales, no solo aquellos 2 criterios que les comentó Gustavo sobre nuevas tecnologías, sino que se amplía la recomendación y son 11 criterios de evaluación los que ahora cuenta para desarrollar ese proceso de metodología que está incorporado a la metodología de evaluación. Como punto número 1, habla de la obligación de realizar un proceso de evaluación de riesgos, implementar medidas con un enfoque basado en riesgo, es decir, a riesgos mayores, implementar medidas intensificadas, y a riesgos menores, implementar medidas simplificadas, ¿no? Y esto, consecuentemente, está vinculada a los recursos, tanto país como de la propia entidad. También, dentro de las modificaciones que se incluye, lo que les comentaba un poco, el tema del licenciamiento del registro, establece que el país debe de contar con un mecanismo para licenciar o registrar a los proveedores. También manda a los países a tener un proceso de identificación, tanto de personas naturales como de personas jurídicas que realizan las actividades de proveedores de servicios de activos virtuales. Y ojo con esto, porque no se trata solo de, yo sé que Gabriela presta servicio de activo virtual y yo sé que Gabriela está ubicada en determinado sitio. No, el país tiene que contar con un mecanismo que le permita identificar y en caso de que no se licencie o se registre, sancionar. Ya esto será a través de una acción coordinada con otras autoridades de orden prudencial que les permita hacer ese llamamiento y ese mecanismo sancionatorio para aquellas entidades que no estén incluidas en este registro o en este registro, ya sea a nivel de registro, ¿verdad? O de licencia. También, dentro de las modificaciones en concreto, se establece de que el país debe de contar con un supervisor, también con un órgano de regulación, para que pueda asegurar el cumplimiento de todas las medidas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo que venimos conversando ya, que son prácticamente más del 50% de las recomendaciones que establece hoy el estándar internacional. Adelante, por favor. La siguiente, gracias. También, dentro de las modificaciones que establece la nueva recomendación 15, hace referencia a la obligación país, que esto también, este criterio en particular, refiere a una recomendación específica, si no me equivoco es la recomendación 34, que le dice al país, país, usted tiene que apoyar a los sujetos obligados y brindarle guías, tipologías, retroalimentación, toda la información necesaria que esté en poder y que usted, en su poder y que usted pueda apoyar al sector privado, al sujeto obligado, en la comprensión de las medidas preventivas, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la identificación de operaciones sospechosas asociadas directamente al servicio que presta, en este caso en particular, a los activos a la provisión de servicios de activos virtuales, y mostrarle cómo debe de proceder a reportar. Es decir, hacer referencia a la calidad del reporte, cómo se debe reportar, compartir señales de alerta. A propósito de eso, también el Gafi ha emitido un documento sobre señales de alerta vinculadas a las actividades relativas a la provisión de servicios de activos virtuales. También con el propósito de ayudar a los países a que ayuden al sector a poder cumplimentar esta obligación específica de reporte de operaciones sospechosas. También, como les comentaba, establece la obligación de que el país cuente con un marco sancionatorio específico, pero que sea proporcional y disuasivo y efectivo al momento de implementarlo. Asimismo, todo aquello vinculado a lo que comentábamos de la regla de viaje, de la obtención de información tanto del originante como del beneficiario de la transacción, y que también, además de que la puedan obtener tanto el proveedor que envía como el que recibe, pueda estar a disposición de las autoridades competentes. Y finalmente, las modificaciones también están dirigidas a todo lo que tiene que ver con las sanciones financieras vinculadas a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
tanto para el financiamiento de la proliferación como para el financiamiento del terrorismo. Y también, no último y no menos importante, hace referencia, que para mí también es uno de los criterios muy importantes, el tema de la cooperación internacional. Le dice el país, ustedes tienen que tener, países, todo el marco jurídico establecido que les permita cooperar a nivel internacional, ya sea desde la parte supervisora como la parte de investigación, para poder enfrentar casos que vincule a los activos virtuales en casos específicos. Recordemos que particularmente este tipo de productos, este tipo de servicios, no son exclusivos de una nación, de una región específica, sino que al tener ese componente de transnacionalidad, este tema de cooperación internacional también es un punto muy importante y que está bajo la lupa especialmente del GAFI, ¿no? Siguiente, por favor. Pero bueno, todo esto que les he comentado está vinculado a lo que tiene que ver con el cumplimiento técnico. ¿Qué es el cumplimiento técnico? Ya Gustavo hizo referencia a eso. Nos decía que es todo aquello relativo al marco jurídico de un país, a los poderes que tienen las autoridades competentes. Todo eso es el cumplimiento técnico. La efectividad es muy bien que tengamos todas las leyes, están muy lindas, impecables, tenemos cumplido con este marco jurídico fortalecido, pero ahora ¿cómo las estamos implementando? ¿De qué manera se implementan todo ese marco jurídico, sancionatorio, todas las obligaciones? Eso también es algo que se verifica a nivel de los estándares del GAFI. Y la recomendación 15 de los 11 resultados inmediatos que se debe de verificar, 10 son aplicables a la provisión de servicios de activos virtuales. Ya hablábamos de la evaluación de los riesgos. Puede ser que el país tenga un documento muy lindo de identificación de evaluación de riesgos, pero si las autoridades competentes, el sector privado, todos los integrantes del sistema, ya sea supervisor, regulador, jueces, fiscales, no comprenden los riesgos a los cuales están expuestos, la efectividad del país no va a ser alta, independientemente de que cuente con el documento listo, elaborado y entregado y circulado a todo el mundo, pero es importante que el país pueda entender el nivel de exposición al riesgo que tiene específicamente este sector en lo relativo al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Así también los que les comentaba al final, el tema de la cooperación internacional, de qué forma están cooperando, al punto de que cuando se desarrollan los procesos de evaluación a determinado país, se consulta a la comunidad internacional, no solo a los países del GAFILAT en este sentido, sino que a todos los miembros de la red global, que les comentaba Gustavo por ahí en la lámina 2, donde les decía que eran 9 grupos regionales, estaban otros grupos, eran determinada cantidad de jurisdicciones, se circula un pedido de información y se les dice cómo está trabajando República Dominicana en cuanto a la cooperación internacional, específicamente en temas de proveedores de servicios de activos virtuales. Ya serán los países de la comunidad internacional que dirán si en efecto República Dominicana está atendiendo o está solicitando información en este sentido y si han desarrollado actividades conjuntas de investigación de delitos que vinculan a este tipo de activos. También dentro de la efectividad se verifica que también las autoridades están supervisando al sector, que también están implementando un enfoque basado en riesgo en la supervisión del sector, que también el sector está implementando las medidas preventivas, como las que le comentaba, las de diligencia, las de reporte de operaciones sospechosas, la de mantener los registros. También lo vinculado a la inteligencia financiera, que también la UAF está obteniendo tanto el ROS, pero también que también lo está analizando, ese ROS que proviene del proveedor de servicios de activos virtuales, y va la cadena de investigación y de decomiso, de qué manera las autoridades de investigación están investigando los casos vinculados que vinculan a este tipo de activos, de que también se está decomisando, y también en esta parte, tanto el sultanato 6, 7 y 8, entra en juego todo lo vinculado a el aparato judicial, ¿no?
cómo se está condenando a las bandas criminales que están utilizando este tipo de activos para poder colocar, estratificar los activos virtuales. Y para finalizar, también en cuanto a la efectividad, no queda de lado este tema de la investigación de financiamiento a la proliferación y también lo que tiene que ver, y les decía en la lámina anterior, a las sanciones financieras dirigidas que están vinculadas a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que el proveedor de servicio de activo virtual, como sujeto obligado, deberá tomar la información de las resoluciones del Consejo de Seguridad y verificar si dentro de su registro de clientes se encuentra una persona listada y así poder desarrollar el procedimiento que en este caso República Dominicana tiene al momento de realizar el congelamiento de los activos que puedan estar vinculados ya sea a financiamiento del terrorismo o al financiamiento a la proliferación. Siguiente, por favor. A propósito de todo lo que les vengo comentando, y bueno, ya hablamos de el cambio directamente a la recomendación 15, desde una perspectiva de marco jurídico, cómo esto impacta en la efectividad. Ya una vez que el Gafi sentó su base y dijo, en este sentido vamos a empezar a trabajar este tema de la recomendación 15, ha hecho distintos esfuerzos para poder apoyar a los países de la red global en el cumplimiento de estas bases que han sido asentadas, tanto respecto del cumplimiento técnico como la efectividad, ¿no? Y es así que tiene 3 años consecutivos que el Gafi realiza un proceso de actualización de la información que los países proporcionan respecto de cómo están implementando el estándar internacional. Esta es la fotografía que les traigo de junio del año pasado. Ahora en junio de 2024 seguramente vamos a tener una nueva fotografía. Ya el Gafi incluso ha circulado una encuesta para verificar cómo los países están implementando la recomendación 15, qué les está resultando más difícil, cuál ha sido el avance principal que han visto que ha sido como más fácil de comprender y cómo han ido avanzando. Y acá les traigo como el panorama respecto de las principales debilidades, ¿no? En cuanto a los supervisores, las debilidades están asociadas a poder desarrollar ese proceso de identificación, evaluación y entendimiento de los riesgos del sector. También todas aquellas información que esté vinculada a las transacciones que no tienen un intermediario proveedor de servicios de activo virtual, que son las famosas transacciones peer-to-peer, en las cuales es muy complejo detectar directamente la información de la Travel Rule cuando no está vinculado un proveedor de servicio de activo virtual específicamente dentro de la operación. También los supervisores han comentado que han tenido muchos problemas para poder identificar aquellos proveedores que están registrados en múltiples jurisdicciones o que tienen un impacto en múltiples jurisdicciones y ha sido complejo poder llegar a identificarlo y solicitarle que proceda a registrarse en el registro nacional de esa entidad, de ese país en particular. También, bueno, lo que les comentaba, que también puede ser que esté registrado en una jurisdicción, pero a lo mejor se está operando en otra. Entonces, es muy difícil, ha sido difícil para los países poder identificar a ese tipo de proveedores. También aquellos que no tienen una sede central, oficial, formal, material en un país, ha sido complejo para los países, para los supervisores específicos, poder identificar este tipo de proveedores y también poder desarrollar ese proceso de actualización de quiénes son los proveedores que están desarrollando las actividades en el país. Ha sido un reto muy importante para los supervisores, no solo de América Latina, sino de la red global que integra hoy el Gafi. También esta actualización, esta fotografía de junio del año pasado, no solo le pregunta al país o a la autoridad competente, sino que también procura circular las encuestas, hacer entrevistas con el sujeto obligado, con el que realmente tiene que implementar las medidas. Y así es como se ha dado cuenta, el Gafi ha tenido conocimiento cuáles son los principales problemas, dónde les lastima el zapato a los proveedores de servicios de activos virtuales respecto de implementar todos estos requerimientos que manda
la recomendación 15. Y es así como los proveedores han comentado que la regla del viaje, la regla de viaje ha sido muy compleja de poder implementar porque representa un costo importante. Algunos proveedores han hecho referencia a herramientas especializadas que les ha permitido poder obtener esta información. Sin embargo, obviamente no existe una herramienta única que les permita obtener esta información, y no porque a lo mejor la tecnología en particular no les permita la obtención, sino que es la naturaleza propia del activo virtual, con lo cual ha sido lo más complejo, creo, de la implementación de la recomendación 15, y que continúa en conversación directamente con el sector privado para ver de qué forma facilitar o apoyar al sujeto obligado para poder obtener esta información. También han comentado respecto de, como les decía, bueno, las soluciones tecnológicas de poder adquirir nuevas herramientas que les permita implementar todo lo que tiene que ver con el marco preventivo y de esta forma poder cumplir con lo que establece la recomendación 15. También han tenido algunos inconvenientes asociados a los procedimientos internos, ya que, como les decía, algunos proveedores no tienen una sede central, entonces no han tenido la capacidad de poder implementar determinados procedimientos, ya sea de un país o de otro, sino que simplemente no están implementando ningún tipo de procedimiento asociado a la prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Y por último, y no menos importante, lo que hemos venido hablando tanto Gustavo como yo, el tema de riesgos. Y creo que ha sido una fotografía, como les decía, a la red global, pero también específicamente a nivel de Gafilad, cuando hemos tenido algunos acercamientos con el sector privado. El tema del entendimiento de los riesgos es muy complejo porque la entidad le ha tenido muchas dificultades en poder apropiarse y de identificar cuál es el riesgo de que yo como entidad estoy prestando este servicio y que estoy expuesto a la hora de poder ofrecer determinado servicio. Que no es lo mismo decir de que soy una entidad de riesgo y consecuentemente todo lo negativo del mundo debería recaer sobre mí, sino que al ofrecer un servicio que pueda prestar un riesgo y conocer cuál es el riesgo al que yo estoy expuesta, puedo implementar las medidas apropiadas con ese enfoque que realmente amerita, ¿no? Que si es un riesgo alto, debo implementar medidas altas, intensificadas. Pero con esto también lo que les quiero decir es que evitar, no quiero utilizar una palabra complicada, evitar percibir de que el GAFI o que el estándar internacional está diciendo que trabajar con los activos virtuales está terriblemente mal porque es considerado parte del esquema de lavado de activos. No, lo que está haciendo el estándar internacional es indicando, es importante que usted comprenda cuál es el servicio que está prestando, a qué riesgo está expuesto y mitigue ese riesgo. Trabaje con el sector privado, trabaje con el sector público para que en conjunto ustedes puedan implementar las medidas para que este tipo de activos no sea utilizado por el crimen organizado en actividades propias de este tipo de delitos. Siguiente, por favor. Esta fotografía del GAFI, que ya viene, como les decía, de 3 informes anteriores, viene reflejando cuáles son aquellos delitos que el crimen organizado hoy ha estado desarrollando y que utilizan los activos virtuales para poder desarrollarlos propiamente. Ojo, con esto no estoy diciendo que solo los activos virtuales están siendo utilizados con estos delitos, sino que el GAFI ha identificado, cuando ha hecho análisis de tipología, análisis de esquema específico, ha identificado que estos delitos son los que se repiten en mayor medida por las actividades criminales cuando utilizan este tipo de activos. Y es así como aparece el lavado de activos, aparece el fraude, aparecen los delitos informáticos por excelencia, que de hecho de los casos más sonados han sido todos los vinculados a phishing, ransomware, y que han vinculado a los activos virtuales, así como otros, como la trata de personas, la evasión fiscal y también el financiamiento del terrorismo. Adelante, por favor. Pero bueno, ya les comenté
cuál es la visión y la fotografía del Gafi, y nosotros como Gafilat dijimos, bueno, ya conocemos el panorama de la red global. Gafi viene año con año diciéndonos qué están haciendo, cómo están los países, qué les está afectando al sector privado, qué le está afectando al sector público, qué podemos hacer nosotros como Gafilat para apoyar a nuestros 18 miembros. Y así fue como en una lluvia de ideas dijimos, bueno, ¿qué tal si desarrollamos una guía que nos permita ayudar a los países y decirles cómo sería los pasos a seguir para desarrollar una regulación apropiada en materia de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo? Pero acá fue complejo, porque en algún punto nosotros decíamos, bueno, a lo mejor el mundo ideal sería decirle a los países, el artículo 1 debe contener esto, el artículo 2 debe contener, pero la verdad es que son 18 países que, si bien todos somos Latinoamérica, tenemos distintas técnicas legislativas, distintos mecanismos también de afrontar toda la parte de regulación. Entonces, reencaminamos el estudio y lo que hicimos fue tomar el estándar internacional y enlistar aquellos aspectos que debería de contener un marco jurídico, un cumplimiento técnico ideal, ¿no? Y algunos puntos que los traje hoy justo en mi presentación, que son destacables y que han sido sujetos a discusión en los plenarios del Gafi y del mismo Gafilat incluso. Y me parecieron interesantes estos tres, traérselos hoy para comentarios. Por ejemplo, sobre la definición de activos virtuales, que si bien lo ideal sería, bueno, coloquemos en el artículo 1 que es el activo virtual, copiemos y peguemos la definición del Gafi y ya, está linda la definición de activos virtuales y de proveedores de servicios de activos virtuales. Pero se acuerdan que les comentaba de la efectividad. Entonces, si bien tenemos a lo mejor en una ley una definición impecable de activos virtuales, similar a la que establece el Gafi, el país debe de garantizar que la terminología y que el entendimiento de activos virtuales sea compartido entre las autoridades relevantes y entre los mismos sujetos obligados. Nos pasó en un país en particular, no exclusivamente sobre el tema de activos virtuales, sino específicamente con el tema de beneficiario final, que la definición en la ley estaba impecable, tal y como el estándar lo establece, pero al momento de desarrollar el proceso de la evaluación, el equipo evaluador se percató de que las autoridades comprendían cosas diferentes respecto del beneficiario final. Los sujetos obligados comprendían cosas diferentes respecto del beneficiario final. Ese es un ejemplo claro de la importancia de poder tener una terminología única, pero que también el entendimiento de la terminología de qué es un activo virtual, qué es un proveedor de servicio de activo virtual, sea lineal para todos los integrantes del sistema. Y esto es algo que también nosotros quisimos reflejar específicamente en esta guía del año pasado, que justo fue aprobada en 2023 y que está a disposición de todos ustedes también en la página del Gafilat. Otro punto que les quise traer, obviamente estos son tres, hay muchísimos más, todos los cuadritos azules que ustedes vean en este documento son como esas alertas. La guía está disponible en la página web del Gafilat, pueden ingresar, ahí la pueden colocar en el buscador y pueden descargarla. Como les decía, también un punto importante es el tema de la evaluación de riesgos. Van a decir, Gabriela, vuelve con la evaluación de riesgos y dale con la evaluación de riesgos, pero es que es un tema primordial, es el tema principal. Si no comprendemos el fenómeno, es muy difícil poder atacar la amenaza que puede afectar directamente a este tipo de activos. Pues por eso la importancia de poder desarrollar este proceso y de entender esa amenaza, ese fenómeno al que nos podemos estar involucrados, a lo mejor no directamente conscientes, ¿no? Por eso es importante ese entendimiento. Pero acá nos pareció importante colocar esto porque no basta con colocar en la normativa y decir el país debe identificar y comprender los riesgos. Muy bien, se debe identificar y comprender, pero ¿cómo lo está haciendo? Que era lo que les decía. Bueno, desarrollamos un documento hermoso de 60 páginas donde dice cuáles son los riesgos de los activos virtuales y de qué manera se pueden utilizar en República Dominicana. Muy bien.
vamos a entrevistar al sector privado, vamos a entrevistar a las autoridades competentes. Se entrevista a través del equipo evaluador y se pregunta, ¿usted comprende cuáles son los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el sector de proveedores de servicios de activos virtuales? Y es ahí el punto clave también de este proceso de evaluación y de comprensión de los riesgos. Y es por eso que señalamos en el documento que no basta con que se lo diga la normativa, sino que también se cuenta con un instrumento, pero además se diga quién es el responsable y consecuentemente pues sea efectivo. Realmente exista una correcta comprensión de los riesgos. Y por último, también quisimos comentarles en esta guía, no solo, bueno, cómo crear una regulación, pero también mostrarles cómo estaba América Latina hoy en este tema de activos virtuales, y hay una sección específica, si no me equivoco, la sección B, que describe cuál es el panorama respecto de cada uno de los países del CAFILAT. Y logramos percibir de que los países han tomado distintas vías, algunos han modificado su ley, otros han creado nuevas regulaciones, otros han decidido a lo mejor colocar algunos aspectos específicos en regulaciones prudenciales, como por ejemplo de orden fiscal. Y es ahí donde nosotros también quisimos hacer una pausa y decir, muy bien que el país decida modificar su ley. Si decimos, los sujetos obligados son las instituciones financieras, los notarios, los contadores y todo el listado que ya conocemos, tanto de entidades financieras como no financieras. Pero además los proveedores de servicios de activos virtuales, el país tiene que tener la capacidad de que cuando integre a los proveedores de servicios de activos virtuales exista una coherencia normativa respecto de las obligaciones. Porque ¿qué puede pasar? Que el proveedor, al momento de querer implementar las medidas específicas, va a decir, esto no me corresponde, porque no lo entiendo, porque esto a lo mejor es específicamente de una casa de cambio, o esto es algo que le puede aplicar a una remesadora, o le puede aplicar a un notario. Entonces es importante que el país, antes de realizar ese proceso de integración de los proveedores al marco jurídico, pueda hacer ese análisis de que el proveedor pueda implementar esas medidas. Y con esto voy a adelantar un poquito porque siempre me gusta destacar en este tipo de presentaciones la importancia, sobre todo en este tipo de actividades, del acercamiento tanto del sector público como con el sector privado. Es fundamental que existe esa comunicación, esa coordinación, ese entendimiento del riesgo, ese entendimiento del fenómeno, ese trabajo coordinado, que como les vengo comentando, el mismo Gafi dijo, bueno, vamos a modificar el estándar, pero un momentito, necesitamos escuchar al sector privado, necesitamos conocer qué es esto de blockchain, cómo funciona, qué es esto de las wallets, cómo funcionan las monedas estables. Necesitamos conocer, y quién mejor que las entidades del sector privado para que nos expliquen cómo funciona su giro de negocio, cómo desarrollan sus procesos de debida diligencia del cliente, que estoy segura que la mayoría de proveedores de servicios de activos virtuales desarrollan algún tipo de debida diligencia hoy, aunque no cuenten con un marco jurídico específicamente antilado de activos, y porque eso ha sido resultado de las mismas entrevistas y del mismo acercamiento que el sector privado ha tenido con los organismos internacionales como Gafi y Gafilat. Entonces, no quería pasar a la siguiente slide sin comentar la importancia de que para poder realizar esa integración de un marco jurídico ideal, es importante la coordinación sector público, sector privado. Adelante, por favor. También nuestro estudio hace referencia, si no me equivoco, también en esa sección B o en una sección C, sobre el proceso de evaluación de riesgos y cuáles son las fuentes de información que puede utilizar el país al momento de realizar este proceso. Y acá les traje a mostrar algunos ejemplos, por todo lo que tiene que ver con la materialidad del sector. Es importante conocerla para poder desarrollar ese proceso de evaluación. También conocer cuáles son las transacciones, los procesos, lo que decía hace ahorita unos segundos. Conocer cuál es la operativa directamente de las entidades que prestan los servicios de activos virtuales. También para poder desarrollar este proceso de evaluación de los riesgos y consecuentemente del entendimiento, poder conocer las opiniones tanto del sector público, del sector privado,
conocer tipologías. El GAFI ha emitido tipologías, GAFI-LAB también ha desarrollado documentos de tipologías vinculados a este tipo de activos. Otras jurisdicciones también llevan cierta vanguardia en este tema. También toda la información que pueda estar en poder de la UAF, específicamente, también otra información que puedan proporcionar las autoridades de orden público, la policía, la fiscalía, el judicial, los mismos supervisores se han enfrentado a escenarios en los cuales están vinculados a este tipo de activos. Y por último, no menos importante, como les he venido comentando, el tema de la cooperación internacional. Siguiente, por favor. También, y esto, además de que nuestro estudio lo reflejó, también el mismo informe de Gafi lo señaló, es decir, que no solo los países de Latinoamérica lo han mostrado, que los riesgos que se han presentado desde, seguramente desde antes de 2018, que se modificó incluso en la misma recomendación 15, se han mostrado en lo que está vinculado a la provisión de este tipo de activos. Y bueno, el anonimato, es las transacciones transfronterizas, también riesgos vinculados al nivel de conocimiento técnico. Se requiere un nivel de expertise importante para poder conocer cuáles son las actividades a las cuales que pueden ser utilizadas para actividades de lavado de activos, y también la falta de regulación, que es un punto clave también dentro de las debilidades que se han identificado en este sentido. Siguiente, por favor. Y ya casi llegando al final de mi presentación, también quería traerles este cuadrito, lo van a ver en el documento, perdón que se ve así como medio chiquitito, pero lo pueden descargar en el documento y ahí está. Esta es la foto del GAFI-LAB de junio hasta junio del año pasado, sí, hasta junio del año pasado, y ahí pueden ver cómo están haciendo nuestros países hoy para poder enfrentar todo este tema de los cambios a la recomendación 15. Algunos países como El Salvador, México, Brasil y Chile han decidido desarrollar un régimen regulatorio específico para cumplir con lo que establece la R15. En el caso de Cuba, Nicaragua y Paraguay, han decidido integrar todo lo que tiene que ver con las obligaciones para los proveedores de servicios de activos virtuales en sus legislaciones actuales. Por ejemplo, han decidido modificar una ley, modificar todas las normas secundarias para poder integrar a los proveedores en el cumplimiento antilavado de activos. También en el caso de Colombia y Ecuador han emitido normas específicas, secundarias en materia ALA, esto como resultado de una obligación general que les manda, que les permite su ley general, la ley general antilavado, que les ha permitido poder desarrollar algunas emisiones de normas secundarias para poder procurar el cumplimiento de la recomendación 15. También, y esto también nos resultó interesante, algunos países, han procurado incluir en sus marcos jurídicos tradicionales, como por ejemplo aquellos vinculados a la materia fiscal, algunas obligaciones antilavado de activos para los sujetos obligados, pero no es una obligación per se, sino que se encuentra dentro de un esquema no tradicional, es decir, no es una ley antilavado, no es una norma específica de prevención de lavado, sino, por ejemplo, Argentina incluyó en la ley de la FIP, en la ley del órgano de la Dirección de Impuestos, perdón que no manejo cómo se llama específicamente en Dominicana, pero bueno, en la Dirección de Impuestos, un artículo, un apartado que establece y dice que aquellas entidades que prestan servicios de activos virtuales deberán de informar a la Dirección de Impuestos todas aquellas transacciones que desarrollen. Por ejemplo, eso es un punto que manda la recomendación 15, pero que en cierta forma la ley en materia fiscal ha procurado incluir. Importante mencionar que hay un escenario a lo mejor distinto hoy en Argentina. Argentina justo está siendo evaluado durante estas semanas. Existen nuevas modificaciones a la ley, así que por eso justo le hacía la aclaración que esta era una fotografía de junio del año pasado.
Y algunos países que no presentan una regulación específica, como son los que pueden estar ahí, incluso República Dominicana. A lo mejor Dominicana de junio del año pasado para acá ha realizado algunos avances, sin embargo no están reflejados hoy en este documento, y eso es lo que se plantea hoy respecto de la fotografía de la implementación de la recomendación 15 del GAFI. Siguiendo con este mismo orden de ideas, la siguiente lámina, por favor. En cuanto a la situación actual de los países, les quería mostrar también cómo está el cumplimiento técnico. Recuerdan que estamos hablando del marco jurídico en cuanto a la recomendación 15. Entonces me van a decir, Gabriela, pero ¿por qué? Todo bien, vamos a ver el cumplimiento técnico, pero ¿por qué no nos comentas también de la efectividad? Solo nos vas a hablar del cumplimiento técnico. Y es que la efectividad es algo que únicamente se trabaja una vez de que se realizó la enmienda de la recomendación 15, ha sido aprobada y adoptada por el GAFILAT, y en cuanto a la efectividad, solo ha sido evaluada en aquellos países una vez que se desarrolló la modificación a la recomendación 15. Es decir, en el caso de, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, El Salvador, sí se está considerando todo lo relacionado a la nueva recomendación 15 para los proveedores de servicios de detectives virtuales. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, esa calificación de cumplida en cuanto al marco jurídico va a ser revisada ahora en su próxima evaluación, y es decir, que esa calificación de cumplida hoy no se ha analizado todo lo relativo a los proveedores de servicios detectives virtuales. Ya en su momento, cuando le corresponda su proceso de evaluación, ya se revisará exactamente cómo está el cumplimiento de todo lo vinculado a los activos virtuales. Entonces, les quiero mostrar esta situación actual respecto a la R15. Los que están con flechita amarilla son aquellos que o bien ya fueron evaluados con la nueva R15, porque desde que entró, como les comentaba, desde que se modificó, ya les tocó hacer ese proceso de revisión de todos los cambios, como es el caso de Paraguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y El Salvador, que están en curso. Y aquellos como Cuba, Costa Rica y Nicaragua son aquellos países que ya habían sido evaluados, pero solicitaron alguna revisión de una recomendación. Por ejemplo, dijo Costa Rica, quiero que me revisen por favor la recomendación 12 porque mi país porque hemos hecho avances en la recomendación 12 sobre personas expuestas políticamente, así que por favor verifíquenme. Entonces el GAFI nos dice, GAFILAT, muy bien, vas a revisarlo, pero además de la que está pidiendo el país, se le tiene que revisar todo aquello que ha sido modificado en el estándar internacional. Entonces, además de revisarle la recomendación 12 para verificar los avances que tenía, se revisó la 15, bueno, entre otras, ¿verdad? Que también modificaron. Y es así como Costa Rica pasó de tener una calificación, si no me equivoco, cumplida o mayormente cumplida, a una calificación de no cumplida, porque no tenía muchos avances en lo que correspondía al tema de la R15. Si no me equivoco, el escenario de Nicaragua fue bastante parecido, y en el caso de Cuba, como ellos han desarrollado la legislación y han implementado mecanismos, han también desarrollado un proceso de evaluación de riesgos, entre otros aspectos, si no me equivoco, Cuba mantuvo su calificación de mayormente cumplida o logró subir la calificación. Y ya para finalizar, perdón, que creo que me robé un montón de tiempo. Ya para finalizar, la siguiente lámina, por favor, les traigo algunas conclusiones y buenas prácticas. En general, algunos de los países de GAFILAT, en buena medida, la verdad es que han desarrollado evaluaciones de riesgo en cuanto a este sector. Eso, la verdad es que es algo que me alegra mucho pues comentarlo, porque los países están desarrollando acciones. Recuerdo que antes de la modificación y cuando ya el GAFI venía trabajando, teníamos algunas discusiones en las cuales los países nos decían, pero es que acá no hay, acá eso no existe, los activos virtuales nosotros no tenemos actividades relacionadas a eso. Hoy creo que no hay ningún país de GAFILAT que haga referencia a eso. Hoy los países están diciendo, comprendemos que existen los proveedores de servicios de activos virtuales, que existen los activos virtuales, que el crimen organizado está buscando las formas para poder
utilizarlos y poder desarrollar estas actividades, y nosotros vamos a procurar la forma de combatir este tipo de delitos, este tipo de crimen, para poder enfrentar los delitos a los cuales están vinculados, pues el lavado de activos y todas las otras amenazas que les contaba antes. Como pudieron ver, ya han aprobado legislación en la materia, con lo cual eso es un avance muy importante también. Están trabajando en la aplicación de medidas, ya hay algunos países que están supervisando incluso a proveedores de servicios de activos virtuales, están trabajando de cerca con el sector privado para poder desarrollar ese acercamiento y ese proceso de supervisión. No es fácil, claramente, se requiere conocimiento técnico tanto del supervisor para poder enfrentar ese tipo de procesos. Es por eso la importancia de poder mantener esa coordinación directa. También como una conclusión que me parece importante mencionar y destacar, pues la importancia de poder definir una autoridad que pueda tomar como el rol preponderante como autoridad regulatoria y de supervisión en esta materia, para poder tener un nivel de especialización importante y que permita también tener un acercamiento con los distintos entes que forman parte del sistema de prevención antilavado. También quiero destacar la relevancia de enfocar esos esfuerzos y tomar las acciones para poder implementar la regla de viaje, dar un seguimiento de cerca, pasito a pasito, de cómo los países están implementando, sobre todo aquellos países que han tomado acciones de vanguardia en este tema y que forman parte de la red global del Gafi. Es importante también que el país pueda continuar monitoreando cuáles son esas tendencias en el mercado, porque como les comentaba Gus, todo cambia. Y así como el crimen organizado también cambia y busca los mecanismos para poder colocar todo el lucro de las actividades delictivas e incorporarlos en el sistema de la economía legal, el sistema de la economía formal, nosotros también tenemos que ir creciendo, ir cambiando e ir modificando cuáles son los mecanismos para poder enfrentar este tipo de acciones. Finalmente, poder desarrollar las acciones que fomenten a la cooperación internacional. Como les decía, República Dominicana no está solo en esto. Ni ningún país del CAFILAT está solo en esto. Es muy importante poder desarrollar acciones de cooperación que les permita conocer cómo lo está haciendo el otro país. Justamente también para eso está el CAFILAT, para poder fortalecer esa relación de cooperación internacional entre nuestros miembros, que les permita ver quién lo está haciendo a lo mejor un poquito mejor, o quién va avanzando un poquito antes, para así poder copiar esas buenas prácticas. Y como les decía, pues ya no quiero darle más vuelta a eso, me van a decir, llega Gabriela, por favor, no más el tema del acercamiento con el sector, pero como les decía, no quería dejar de comentar que es fundamental ese acercamiento con el sector. Ya con esto termino mi presentación. Agradecerles nuevamente a República Dominicana siempre por tomar en cuenta a la Secretaría Ejecutiva del CAFILAT, mandarles un saludo de parte del Secretario Ejecutivo, doctor Esteban Fulín, quien siempre él quisiera participar de todas estas actividades, pero él no es materialmente imposible que él pueda estar presente en todos, y con lo cual nos deja pues a nosotros la tarea, la verdad, con mucho gusto, ¿no?, para participar y acercarnos siempre a nuestros países miembros. Muchas gracias, bienvenido, y gracias a esas casi 650 personas que están conectadas. Increíble. Y veo muchos aplausos también, aplausos por ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gabriela, y a Gustavo, que se tuvo que retirar. De verdad que con esto yo creo que contesta todas las preguntas que se pudieran haber realizado. Muy explícito y muy detallado todo este tema que en principio seguimos diciendo que es nuevo, pero ya tenemos más de 5 o 6 años hablando de regulación y de rondas y viendo cómo los países han podido avanzar en cierta manera. Muy brevemente voy a hacer unas preguntas que quizás nos podrían ayudar con algo de lo que habías dicho. Y me quedé con algo con relación a la misma evaluación, donde veíamos países que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica que mencionabas, que tenía un escenario, por así decirlo, igual que República Dominicana, con cumplido.
en su recomendación 15 y en dado caso se le revirtió, por así decirlo, esa recomendación y tiene ahora mismo una recomendación como no cumplido. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, si opta también por hacer, por así decirlo, hacer una revisión, una recalificación de otra recomendación, estaría bajo el mismo escenario de revisión también de esta. Y es decir, si no ha cumplido con algunos avances que se requieren, puede tener de pasar de un cumplido a tener otra calificación. Sí, muchas gracias, bienvenido. Sí, indiscutiblemente sí. Como les comentaba, desde que el estándar internacional se modificó y la metodología se aprobó por ahí de 2019-2020, que ya entró la metodología de evaluación en vigencia, todo aquel país que solicite un proceso de, nosotros le llamamos de recalificación, pero podemos denominarle en palabras simples y no tan técnicas, un proceso de revisión, es decir, Dominicana dice, queremos revisar nuestra recomendación 10. Yo estoy dando un ejemplo así aleatorio, ¿no? Porque hemos realizado avances en debida diligencia y conocimiento del cliente. Entonces, podemos decir, sí, por supuesto, Dominicana pueden hacerlo, pero como ya la recomendación 15 ha sido modificada y ustedes no han sido revisados con la nueva recomendación 15, al ustedes abrir el proceso nuevamente, ustedes tendrán que pasar por ese proceso de revisión y de nueva evaluación, por llamarle de una forma, de esta recomendación 15. Y estamos hablando de la 15 solo por un ejemplo, ¿verdad? Pero hay otras recomendaciones que han modificado también y tuvimos el caso de un país, si no me recuerdo, por si fue Colombia, que no había solicitado recalificación en algún momento, solicitó creo que de 2 recomendaciones y se revisaron como 10. O sea, eran como un proceso de 12 recomendaciones que había que revisar. Se tuvo que presentar información de 10 más para ver qué era lo que había avanzado. En algunas se mantuvo la calificación, en otras bajó. Pero sí, en el ejemplo que nos estás planteando, en efecto, si Dominicana decide abrir este proceso de reevaluación por una nueva recomendación, porque considero que hizo avances, la 15 va a abrirse nuevamente y se le dirá, Dominicana, por favor, provea información sobre todos los 9 criterios que les mencionaba antes sobre riesgos, medidas preventivas, travel rule, cooperación internacional, sanciones, y entre otros. Muchas gracias por esa aclaración. De Sí. hecho, para los asistentes acá del país, sí, República Dominicana se abocó a hacer una recalificación, pero al momento de hacerla ya no había todavía implementado ese cambio en la recomendación 15, fue en el año 2019, pero sí nos tocó ver la recomendación 2 y 18 que habían modificado, era el mismo escenario prácticamente. Por suerte la pudimos mantener. Voy a hacer otra pregunta y quizás ha sido muy reiterativa con el tema del acercamiento con el sector. En este caso, si, por ejemplo, el sector no se ve involucrado como parte del sistema en un ejercicio de identificación de riesgo, ¿se podría llevar a cabo en ese sentido? ¿Hay algún ejemplo a nivel global de que se haya avanzado algún país sin acercamiento del sector? A ver, a ese nivel de detalle, a lo mejor de la red global no conozco un ejemplo en particular. Sin embargo, todos los procesos de evaluación nacional de riesgo siempre es necesario tener un acercamiento del sector. Y este específico sectorial, todavía mucho más, por lo que le explicaba de ser un tema sumamente técnico. A lo mejor, incluso me incluyo, a lo mejor el nivel técnico de las 40 recomendaciones yo las manejo súper bien, pero particularmente yo también sigo aprendiendo cómo funciona la cadena de bloques, cuáles son los servicios que prestan determinada entidad y que entran en la categoría de servicios de activos virtuales. Con lo cual, si se descarta o no se toma en consideración la participación del sector, a lo mejor va a ser más complejo poder conocer el escenario real de cómo se encuentra o qué están haciendo el sector en ese momento. Recuerdo en un proceso de evaluación reciente
con un país que no los tenía incorporados todavía a los proveedores de servicios de activos virtuales, el mismo sector dijo, queremos que nos entrevisten, queremos que Gafilat nos entreviste. Y llegó el sector privado, llegaron algunos proveedores de servicios de activos virtuales, y recuerdo que el equipo evaluador quedó asombrado porque, lo que les comentaba, ya estaban implementando algunas medidas. Y decían, sí, es que nosotros lo hacemos, nosotros pedimos identificación del cliente, actualizamos esto, mantenemos los registros, los tenemos por 10 años. Nos comentaban cómo lo iban haciendo, y ahí justamente nosotros, una de las recomendaciones que dio el equipo evaluador en su momento es: autoridad competente, acérquese al sector, porque conocen, están trabajando. ¿Y qué pasa? A veces este tipo de servicios, al ser, no a veces, siempre, al ser de carácter transnacional, puede ser que con las otras entidades que están operando sí les requiera cumplir con medidas preventivas. Y es posible, así como la banca, por ejemplo, para poder trabajar un banco con otro a nivel de banca corresponsal, existen algunos procedimientos antilavado que te dice, tenés que cumplirlos para poder trabajar conmigo. Sucede también en este sector. Entonces, es muy complejo decir, hagámosle a un lado, trabajemos una evaluación nacional de riesgo. No quiero decir que no pueden hacerlo, porque seguramente pueden obtener información, van a tener alguna data, pero no sería la evaluación más completa. Y sobre todo va a ser muy difícil que un sector se sienta parte y comprenda los riesgos a lo que esté expuesto si no fue parte de un proceso de evaluación de riesgos. Sí. Muchas gracias. Yo creo que es el espacio idóneo para, por así decirlo, hacer un llamado, en este caso, a quienes se entienda que se configuren dentro de lo que sería un proveedor de servicios de activos virtuales, poder acercarse, en este caso, a la unidad de análisis financiero que coordina ahora mismo lo que es la evaluación de riesgo de este sector. Ya hay proveedores o denominados proveedores que están participando, y sería bueno que se unan algunos más para uno así, no, abrir la puerta, conocer el sector, apoyarse al uno, como bien dice Gabriela, autoridades y sector privado. Bueno, Gabriela, no te voy a quitar más tiempo. Sé que han hecho bastante. Nuevamente yo quiero agradecer al Gafilat por todo el apoyo que nos brinda. En este caso, a las 700 personas que vinieron, y a nosotros, las autoridades, público en general, sujetos obligados que están acá, de este tema que es tan fundamental, por así decirlo, y a lo que nos abocamos en un futuro con una nueva evaluación, recalificación, evaluaciones de riesgo, etcétera. A Gustavo Vega también, nuevamente el agradecimiento de parte de nuestra directora general. Le voy a pasar la palabra a Keila, quien es nuestra encargada del Departamento de Educación y Prevención, quien fue quien organizó todo esto, para que diga las palabras finales y demos cierre. Muchas gracias nuevamente, Gabriel. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Elga Fila, por permitirnos poder escucharlos ustedes en esta excelentísima exposición que nos han brindado. Eso es un tema bastante importante para la República Dominicana, por eso tuvimos en masa esta gran cantidad de participantes, y se quedaron algunos que lo verán ya en nuestra retransmisión a través de YouTube en los próximos días. Pues sin nada más que agregar, ciertamente muchísimas gracias. Voy a aprovechar unos pequeños avisos a nuestros participantes, y es que tenemos colocado el listado de asistencia. Por favor, se lo pueden completar aprovechando este pequeño espacio para anuncio. Y también para fines estadísticos es muy importante para nosotros poder contar con esas informaciones. Así que, Gabriela, espero tenerte pronto por acá y poder seguir compartiendo contigo todas esas experiencias. Y muchísimas gracias, bienvenido por tu tiempo. Y asimismo, a nombre de la directora general, quien por asuntos de agenda no se pudo conectar, ella está bastante agradecida con todos ustedes, y esperamos que estas informaciones a los sujetos obligados, así como mencionó bienvenida, a los proveedores de activos virtuales que están emergiendo, que les funcione para tus ejercicios. Muchísimas gracias y pase feliz tarde a todos.